Bueno, continuamos entonces en la clase que tenemos de ideas, hermanos, porque insisto sobre la importancia que tiene el hecho de que este proceso de identificar con claridad la idea facilitará muchísimo a nuestros oyentes eh, sobre qué es lo que queremos transmitirles en el mensaje, qué les queremos decir, ¿no? Entonces, muy importante trabajar este tema de las ideas y a partir de allí empezar a construir nuestros sermones. Bueno, voy a compartir la pantalla y seguimos entonces. Esta cita es fundamental de Charles Spurgeon, uno de los grandes predicadores del siglo XIX. Y me gusta mucho la frase que él acuña en este tema, y sabe, siendo él el gran predicador, ¿no? Él nos comparte el testimonio suyo. Dice, confieso que me siento muchas veces, hora tras hora, pidiendo a Dios un asunto, o idea, diríamos, y esperándolo, y que esto es la parte principal de mi estudio. He empleado mucho tiempo y trabajo pensando sobre tópicos, rumiando puntos doctrinales, haciendo esqueletos de sermones y después sepultando todos sus huesos en las catacumbas del olvido, continuando mi navegación a grandes distancias sobre aguas tempestuosas hasta ver las luces de un faro para poder dirigirme al puerto suspirado. Yo creo, dice Spurgeon, que casi todos los sábados formo suficientes esqueletos de sermones para abastecerme por un mes. Si pudiera hacer uso de ellos, pero no me atrevo ni suelo hacerlo. Naturalmente, porque no da lugar a ello el hallazgo de otros mejores. Bueno, esta experiencia de Spurgeon, hermanos, sucede en todos los predicadores que de manera temerosa, consciente, trata de encontrar pues la mejor idea. A veces uno me pasa, tomo la hoja, la virome, enciendo la computadora, leo algo, oro, reflexiono, nada sale. A veces empieza uno a escribir cosas, ¿no? Y después uno termina diciendo, no, creo que esto no debería de darlo. En fin, o sea, a veces uno termina, ¿no? Con un montón de ideas de las cuales uno no se siente satisfecho por eso, pero la verdad es que al final nos da con el tiempo pues un bagaje interesante de sermones que podríamos nosotros predicar, pero como Charles Spurgeon decía, no puedo hacerlo, tampoco lo hago porque siempre hay cosas mejores que uno puede dar. Tener ideas sobre los sermones, queridos hermanos y hermanas, no es nada fácil, ¿no? No es nada fácil. Es un gran desafío, pero considero que con paciencia, con diligencia, con esmero, con dedicación, ¿no? Uno puede encontrar la guianza de Dios, el susurro del Espíritu Santo, el hecho de decir, bueno, me toca predicar este sábado, ¿de qué voy a hablar? ¿No? Y bueno, de a poquito ir armando la idea que nos convenza, que podamos nosotros poder trabajarlo de mejor manera, ¿no? Así que bueno, algunos consejos para producir ideas, hermanos, porque bueno, tampoco uno pensaría que Dios va a venir en persona a decirnos, mira, quiero que hables sobre esto. No lo hizo en infinidad de ocasiones en el tiempo bíblico, menos lo hace ahora, pero sí nos da inspiración, ¿no es cierto? Nos da algunas formas para que nosotros podamos empezar a producir estas ideas. Primer consejo,
La mejor manera que uno tiene, hermanos, para sacar ideas es siempre reflexionando sobre las necesidades espirituales de sus oyentes. Esto obedece mucho al tema de que si estamos, como es, viendo que nuestra iglesia tiene alguna necesidad, bueno, ahí tenemos una idea que nos puede surgir, ¿no? Si vemos que nuestra iglesia es una iglesia, pues que es fría espiritualmente, tenemos que hablar sobre el avivamiento espiritual, la llenura del espíritu, el primer amor, etcétera. Si vemos que nuestra iglesia es una iglesia que se ha olvidado de los pobres, que no tienen ninguna actividad que vaya dirigida hacia el prójimo, principalmente a los más necesitados, pues tenemos ahí una necesidad para predicar, ¿no es cierto? Es muy importante decirle al predicador inicial, ¿no? Eh, acerca del peligro de sermones particulares dirigidos a una familia, a un individuo de la iglesia. Eso, hermanos, no está permitido dentro de las normas homiléticas. No significa que uno tiene que predicar porque uno sabe que tal familia, ¿no?, está pasando por eso, tal persona está haciendo lo otro, y entonces nuestra idea del sermón nazca inspirado por una persona o por una familia. Eso no lo tenemos que hacer nunca, nunca. Ajá. Debemos, a veces somos tentados a eso, ¿no? El predicador pues tiene la autoridad de la palabra en ese momento, y a menos que diga algo fuerte, va a tener todo el tiempo para decir lo que quiera decir contra de alguien. Pero eso no es honorable delante de Dios, ¿no? Ni es correcto. Entonces, vea qué necesidad tiene en general su congregación. Usted los conoce muy bien. Si actualmente su iglesia está pasando por un desánimo espiritual, bueno, ahí tiene una idea para predicar sobre volver a tener el encuentro con Jesús, ¿no? Si su iglesia no tiene una madurez espiritual y sigue bebiendo leche espiritual, bueno, de a poquito tiene una idea de empezar a darles alimento más sólido a algún grupo de personas, ¿no? Que lo pueda aprovechar, etcétera. O sea, reflexiones sobre eso. Cuando el predicador sienta que la mayoría de la iglesia adolece de algún defecto o necesita una exhortación especial, hágala sin temor, pensando en su alta responsabilidad como siervo o sierva de Dios. A veces la iglesia está pasando por una situación que necesita ser exhortada, ¿no? Y los predicadores no nos atrevemos a eso. ¿Por qué? Porque principalmente los que somos pastores, ¿no? Si nosotros decimos algo que le incomoda a la iglesia, pues nos van a hacer lío, van a pedir que nos cambien, nos van a bajar el salario o no nos lo van a aumentar. Si el asunto lo toma la comisión administrativa, bueno, pues es peor. En fin, a veces uno, ¿no? Uno mira que la iglesia no está haciendo lo correcto, ¿no? Cuando hablo de la iglesia, estoy hablando en términos generales. Y si necesita la iglesia ser exhortada porque está cayendo en un materialismo, si está cayendo en un legalismo, en un fariseísmo, bueno, usted tiene que hablar porque usted está hablando en el nombre de Dios, ¿no? En ese momento usted está investido del poder del Espíritu Santo y ha preparado su sermón con temor, con temblor, en oración, guiado por el Espíritu Santo, eligiendo las palabras correctas, el pasaje correcto, teniendo una actitud correcta, pero háganlo con la enorme responsabilidad que le otorga el ser el siervo y la sierva del Señor, ¿no? No solamente tenemos que apapachar a la iglesia, diríamos, no solamente tenemos que darle palabras halagüeñas, ¿no? Como le decían del profeta Ezequiel, ah, sí, ese es buen tañedor y tiene palabras halagüeñas, pero realmente el mensaje del profeta era un mensaje muy fuerte, ¿no? Y entonces, cuando usted ve alguna necesidad que su iglesia está teniendo, hermanos, ya les platiqué de alguna donde la iglesia que yo pastoreaba estaba muy metida en el chisme, ¿no? Y llegó un momento en donde yo dije, no, o sea, necesitamos
yo necesito, es mi responsabilidad. Yo soy el pastor, pero no solo el pastor, ¿no? El predicador, porque el predicador tiene esa, pues tiene esa bendición y esa facultad de poder trazar la palabra con verdad y poder decirle a la iglesia, yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo Dios, ¿no? Entonces, vea a su alrededor, ¿no? Cuando usted vaya el sábado a la iglesia, tomas un tiempo para mirar. A veces nosotros los predicadores no solo tenemos que ver, sino también tenemos que mirar. No solo tenemos que oír, sino también tenemos que escuchar, ¿no? Entonces, a partir de eso, uno puede empezar a hablar, ¿no? Si usted mira que la iglesia hay muchos problemas familiares, bueno, traiga un sermón que tenga que ver con un tema específico de la familia. No sé, hay tantas cosas que pasan a nuestro alrededor, pero que el predicador o predicadora que no abre sus ojos ni sus oídos, pues no va a alcanzar, ¿no? Entonces solamente va a predicar lo que cree que debe predicar. Entonces, una buena forma de producir una idea, hermanos, es el próximo sábado que usted vaya a la iglesia, en oración, dígale a Dios que abra sus ojos, que abra sus oídos, que le pueda sentir en su corazón cuál es la necesidad que la iglesia está teniendo y empieza a armar un sermón, empieza a armar un sermón sobre esa necesidad, sobre esa idea que quiera plantear, ¿no? Así que yo no sé si viene más adelante lo que quiero decirles, pero si no, vuelvo a retomar ahora. Eh, Dice este autor que me gusta mucho, lo cito mucho porque es un gran homileta, es un gran referente de la predicación, sobre todo una predicación bíblica, una predicación sana, diríamos, ¿no? No tanto del show de muchos telepredicadores que hoy existen en día. Lo respeto, no comparto mucho sus metodologías, pero Charles Spurgeon decía cuando uno mira la necesidad de la iglesia, dice, considerad bien qué pecados se encuentran en mayor número en la iglesia y la congregación. Ved si son la vanidad humana, la codicia, la falta de amor fraternal, la calumnia u otros defectos semejantes. Tomad en cuenta cariñosamente las pruebas que la providencia plazca sujetar a vuestros oyentes, y esto es lo más importante, hermano. Buscad un bálsamo que pueda cicatrizar sus heridas. A veces hay predicadores que solo hacen la herida, pero no vendan la herida, no sanan, no curan la herida, solo la abren más, ¿no? Y es cierto, cuando nosotros miramos en nuestras congregaciones estas situaciones, estas actitudes, alguien tiene que decir algo y es Dios. Pero, como dice Spurgeon, debemos buscar en la palabra el mismo bálsamo. Dice el profeta, Dios hace la herida, pero también Él sana la herida, Él cura la herida, ¿no? Entonces, es muy probable que muchos predicadores no nos atrevamos a eso. Muchos dirán, no, pero es que yo no soy nadie, a mí nadie me va a hacer caso, yo soy mujer o no soy consagrado, no soy pastor, etcétera. Pero si usted hace un sermón inspirado por el Espíritu de Dios, la autoridad no es suya, no son sus títulos, ni su género, ni su condición. La que va a hablar es Dios. Por eso es importante hacer bien nuestros sermones, porque entonces Dios los guiará, ¿no? Hay otra cita que me encanta mucho de este otro gran predicador, homileta, un referente obligado para todos los que nos iniciamos en la predicación de la vieja escuela. Digo yo de la vieja escuela, porque Samuel Vila era obligatorio cuando yo me formé en esto. Dice Samuel Vila, que vuestra palabra desde el púlpito sea adecuada a su necesidad, que es bálsamo para sus heridas, pero sin empeñaros vosotros en rascar la llaga para que penetre más la medicina. Confiad esta tarea al Espíritu Santo.
Y es así, queridos hermanos. Nuestra palabra desde el púlpito debe ser adecuada a la necesidad que la iglesia está teniendo, ¿no? Y entonces uno empieza a ver, a discernir, uno empieza a ver a los jóvenes, los matrimonios, el liderazgo, las mujeres, los hombres, uno empieza a reflexionar y ahí empiezan a surgirle esas ideas. ¿Cómo me gustaría que nuestra iglesia fuera más dadivosa, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, tiene una idea ya le germinó, el Espíritu del Señor le abrió una idea. Bueno, hay que trabajar sobre ella. Cuando usted ve una necesidad, cuando la iglesia está en una falencia, busque el bálsamo, pero no haga más la herida. Hay gente que, como dije, hay predicadores o actitudes generales, ¿no? Que hacen que ven el árbol caído y lo empiezan a hacer leña. Esa no es nuestra tarea. Nosotros no tenemos que hacer más que presentar la realidad que estamos viviendo, identificar la herida que está abriendo, que está supurando en nuestra iglesia y, y presentar cuál es la respuesta de Dios, la solución de Dios y el resultado, el Espíritu Santo hará su trabajo, ¿no? Hará su trabajo. Entonces, es lindo, hermanos, es lindo cuando nosotros tomamos este carácter firme, pero paternal, ¿no? Claro, pero sincero. Cuando nosotros entregamos un mensaje que nace de una idea que está naciendo de nuestras iglesias locales, bueno, es muy probable que el Espíritu Santo redarguirá el corazón de muchas personas y tal vez muchas personas nos dirán, esto necesitábamos escuchar. Alguien tenía que decirnos que estábamos mal, ¿no? Y no es que haya sido usted o haya sido yo, es Dios quien lo hizo a través de reflexionar sobre las necesidades espirituales de la iglesia. Esto no funciona, hermanos, y quiero aclararlo, no funciona cuando a usted lo invitan a predicar a una iglesia que es diferente a la suya. Ajá. Esto solamente aplica a la comunidad de fe donde usted conoce, donde usted sabe, ¿no? A menos que el pastor que le invite le pida de manera específica hablar sobre alguna necesidad en específico que la iglesia esté pasando y le pida su ayuda como predicador, entonces usted puede hablar sobre alguna situación para corregir, alguna situación para señalar como pecado. Pero si no es así, hermanos, no lo haga. No, porque usted no conoce la iglesia. Usted no sabe qué está pasando en esa congregación a la que le invitaron a predicar. Allí necesitamos otras ideas. Ajá. No esta. Necesitamos otras ideas. ¿Ok? Esto solamente aplica para cuando usted conoce a su gente, conoce a su iglesia, conoce lo que está pasando y bueno, a partir de allí, de esa reflexión, a usted le pueden salir muchas buenas ideas. Segundo consejo, hermanos, que esto es lo que quería comentarles como diferente. En sus lecturas devocionales de la Biblia, el predicador no debe alimentar a otras almas manteniendo la suya a escasa dieta. Este es uno de los graves problemas que tenemos los predicadores y las predicadoras, ¿no? Que no hemos profundizado. Yo bendigo a Dios por la vida de ustedes, hermanos, lo vuelvo a decir, porque el hecho de que ustedes estén en este seminario les va a permitir conocer muchas cosas más que durante muchos años, muchos somos viejos en la iglesia, ¿no? Y que no hemos aprovechado, no hemos ni siquiera nos hemos aprendido correctamente San Juan 3:16, ni siquiera nos sabemos de memoria los 10 mandamientos, ni siquiera de memoria nos sabemos el Padre Nuestro, ni siquiera de memoria conocemos el nombre de los 12 apóstoles o de los 13, ¿no? El que sustituyó a Judas Iscariote. Nos hemos conformado solamente con la historia de Jonás, que se lo tragó una ballena,
y que a veces hasta eso sabemos mal, ¿no es cierto? Porque la Biblia nunca dice que fue una ballena, pero nosotros seguimos creyendo que fue una ballena, o nos conformamos con solamente conocer que el fruto prohibido fue la manzana que le dio Adán, que Eva le dio a Adán, y es otra cosa que está mal, porque ni siquiera nosotros hemos, la Biblia no dice que haya sido una manzana, solamente dice que fue un fruto. En fin, hermanos, uno de los graves problemas que tienen o tenemos los predicadores es que poco sabemos del texto sagrado, poco sabemos. Y ese es un problema, hermanos, porque entonces las ideas que salgan del texto, ¿no? Van a ser muy limitadas, muy limitadas. Y entonces a veces nos enfrentaremos a textos, por ejemplo, pocas veces hemos oído una prédica sobre la profecía de Abdías, por ejemplo. Pocas veces. Y miren que Abdías es menos de un cuarto de carilla, su profecía. Es re chiquitita la profecía de Abdías. Pero poco sabemos porque no sabemos en qué contexto se dio, si fue un profeta del reino del norte, del reino del sur, si fue antes del exilio, en el exilio, si fue en la etapa de la restauración. Pues no sabemos mucho de Abdías y por lo tanto pues, nunca predicamos. Pocas veces predicamos sobre la tercera carta de Juan, por ejemplo, que era también re chiquitita, o de Filemón o de Judas, porque bueno, son aspectos que se escapan, ¿no? A nosotros y bueno, solamente predicamos sobre lo poquito que sabemos, ¿no? Los pasajes típicos, ¿no? Las bienaventuranzas, este, qué sé yo, no sé qué otra cosa. En fin, no sabría identificar qué es lo más común que nosotros sabemos, ¿no? Por eso el predicador no debe alimentar otras almas manteniendo la suya a escasa dieta. Este es el defecto de muchos predicadores que estamos muy ocupados, de muchos estudiantes que yo les digo, hagan ejercicios, hermanos, y los desafío a que busquen pasajes de la escritura que ustedes no conocen, pero que los van a desafiar a decir, y nunca había yo escuchado, no sabía que eso existía, ¿no? Entonces, ¿qué nos puede ayudar acá? Pues la lectura devocional diaria, personal, familiar. Esto es fundamental, ¿no? Este, ya que proporcionará al predicador temas y le hará descubrir filones de riqueza espiritual en lugares insospechados. Y cuando le surja una idea, mea culpa, ¿no? Yo esto es algo que me falla porque a veces yo estoy leyendo la Biblia y digo, ay, qué lindo, che, esta idea está re linda, para predicar un día. Y después no la noto y se me olvida. Y dije, ay, ¿dónde encontraba esa idea? La tengo en la mente, pero ya no identifico dónde la leí. Ajá. Anotarlas es fundamental. Eh, quiero aclarar aquí algo muy interesante, hermanos. Miren, hay dos formas para tener la idea, ¿cierto? Hasta ahorita vamos dos. Hay más, pero quiero señalar puntualmente estas dos. Una idea le puede salir de que ustedes reflexionen sobre lo que está pasando en la iglesia. Entonces usted dice, mi iglesia tiene el problema de que no hay amor fraternal. Cada uno hace lo suyo, busca lo suyo y pues como que no hay comunión. Entonces, esa idea que le ha nacido, usted tiene que buscar un texto bíblico, un pasaje, una porción de la escritura que sustente esa parte. Por eso en el ejemplo que les puse anteriormente, si usted quiere predicar sobre el perdón y usted tuvo la experiencia de su hermano, tal, ¿qué texto puedo utilizar? Ya sé, la historia que está en el Génesis que tiene que ver con el pleito que tuvo Esaú y Jacob. Entonces, fíjense cómo la idea de la reflexión, fue primero y después fue el texto bíblico. Es válido, es válido. Así ustedes pueden armar sus sermones, que primero ustedes vean a su alrededor y entonces elijan el texto bíblico. O, como lo estamos viendo en esta diapositiva, la segunda forma es que usted, leyendo su Biblia, ¿no?
teniendo su devocional, leyendo algún salmo, algún libro poético, algún evangelio, usted empieza a reflexionar y diga, mira, qué hermosa esta historia, ¿no? ¿Qué puedo yo sacar de la experiencia que tuvo Noemí cuando ella se va, ¿no es cierto?, con el esposo, los hijos, la nuera, se le muere el marido, se le mueren los hijos, las nueras están con ella las despide, una se va, Orfa se va, Ruth se queda, llega a su casa, le dice, llega a su pueblo y le dice, ya no me llamen más placentera, ahora me llamarán amargura, soy Mara ahora, ¿no? Qué lindo es poder predicar sobre esto porque me da la impresión de que a veces cuando uno cimienta sus esperanzas, cuando uno va con ilusión y decir, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer aquello, y por las circunstancias de la vida, ¿no? Esas cosas no se dan, nos frustran, nos enojan, nos llenan de amargura, pues muchos estamos viviendo como Mara, ¿no? Somos Mara. Estamos llenos de amargura, estamos llenos de dolor. Dios nos ha quitado todo. Entonces, ya vieron, empieza mi idea de predicador, de predicación, nace de el texto bíblico, de estar yo leyendo la historia de Ruth, ¿no? O del libro de Ruth, más bien. Entonces ese día yo abrí mi Biblia y empecé a leer el libro de Ruth y me pareció interesante ver cómo fueron los cambios de Noemí. Después Dios le concede un nieto a través del matrimonio de Boaz y de Ruth, ¿no es cierto? Y entonces le vuelvo a decir a la gente, ahora vuelvo a ser plena, ahora Dios me ha llenado las manos de bendición, vuelvo a ser Noemí, he dejado de ser Mara, ¿no? Entonces, vean cómo cuando uno lee la Biblia, le empiezan a salir las ideas que uno puede predicar. Es válido, ¿ok, hermanos? Es válido. Entonces, para el trabajo final, tienen estas dos opciones como fuentes primarias de idea. Ajá. Puede ser que ustedes me digan, pastor, la idea yo la tuve leyendo un pasaje de la escritura y de ahí me nació y entonces voy a hacer este sermón, o me nació de ver una necesidad que veo en la iglesia y estoy eligiendo el texto bíblico para que respalde esta situación. ¿Ok? Es muy importante que ustedes conozcan esto, hermanos, y lo tengan siempre presente porque son sus fuentes de donde ustedes primariamente o las fuentes más importantes que ustedes van a tener para sacar ideas. Pero hay más consejos. Tercer consejo, lean sermones de otros predicadores. Esto es muy importante, pero no copien al predicador. Nadie, hermanos y hermanas, tiene el hilo negro. Nadie. A veces yo escribo mis sermones y un par de ocasiones algunos hermanos me dicen, pastor, ¿me puede proporcionar su sermón? Sí, cómo no. Y entonces le doy mi sermón. No le digo, no sé si lo va a entender porque lo hago para mí, pero si le sirve, adelante, ¿no? Entonces, cuando uno lee sermones de otros predicadores, hermanos, uno empieza a retroalimentarse, ¿no? No crean que todo nace, no inventamos el hilo negro. El predicador debe tener tiempo para leer sermones de buenos predicadores, eso sí, de buenos predicadores. No solo en el momento en que necesita algo con urgencia para preparar su mensaje, que a veces surge y entonces pueden hacer, sino en otros momentos cuando no le interesa preparar ningún sermón, sino alimentar su propia alma. Entonces, leer buenos predicadores eh, le ayudan a uno, ¿no? A descubrir, decir, mira qué linda la idea que escribió este predicador, esta predicadora sobre este punto. Me gusta, la voy a desarrollar. Entonces ustedes desarrollen su propia idea, pero inspirada en otros predicadores, ¿no? Spurgeon decía, cuando se quiere sacar agua con una bomba que no se haya usado por mucho tiempo, es necesario echar primero agua en ella y entonces se podrá bombear con éxito. Profundizad los escritos de alguno de los maestros de la predicación.
Sondead a fondo sus trabajos y pronto os encontraréis volando como un ave y mentalmente activos y fecundos. ¿Qué libros? Hay libros, hermanos, que de predicadores, ¿no es cierto? Yo solamente les pido que analicen bien los tipos de predicaciones que ustedes van a elegir alimentarse, ¿no? Hay sermones donde los predicadores toman el trabajo de investigar sus sermones. Esos son buenos sermones, cuando hay trabajo previo, ¿no? Porque hay muchos libros, mucha literatura hoy, hermanos, que es de gente que escribe lo que cree y lo que piensa y demás, sin ni siquiera haber investigado sobre algún texto, ¿no? Y a veces uno lo vuelca así. No, no, tenga mucho cuidado con eso. Si usted va a leer el sermón de un predicador, siempre cuide que tenga, que sea recomendable, que su doctrina sea al menos muy parecida a la nuestra, ¿no es cierto? Que pueda ser alguien que establezca el texto bíblico como prioridad, ¿no? Que haya investigación sobre el sermón, en fin, puede buscar ideas, hermanos, en otros sermones, ¿no? No está mal. Hay que ser honesto siempre. A veces uno tiene que ser honesto para decir, oh, qué lindo sermón. O sea, gracias. Yo lo prediqué, pero bueno, yo investigué y consulté varios predicadores o un predicador para inspirarme, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema acá? El problema es que yo lo único que les aconsejo es que si ustedes van por esta idea, si ustedes van por este consejo para producir esta idea, bueno, primero cuiden qué literatura van a hablar y de qué predicador van a beber. Cuiden, ¿no? Yo no les voy a imponer nada, cada uno sabrá en su discernimiento cuál cree que sea mejor. Y el problema que tenemos que evitar aquí, hermanos, es que a veces como hoy tenemos mucho el tema del internet y vos le escribís sermones de predicadores y te van a saltar millones, hay muchos predicadores que terminan imitando o queriendo hablar como el predicador, que terminan usando los mismos gestos, las mismas palabras, el mismo énfasis, el mismo, si es muy efusivo o muy gritón, diríamos, puede estar tentado a hacer lo mismo, es decir, a imitar malamente a ese predicador. No lo haga, no lo haga. Este, Usted es usted, ¿no? Usted tiene su propia personalidad. Que hay que mejorarla, sí, sí, hay que esforzarnos cada día para que lo hagamos mejor, pero no necesitamos imitar a nadie, ¿no? No necesitamos imitar a nadie. Los que estamos iniciando siempre queremos hablar como tal o cual predicador, movernos igual, expresarnos igual. No, 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 no. Solamente acuérdese, es para buscar alguna idea y adaptarla a nuestra personalidad. ¿Ok? Muy bien, otro consejo. Sus visitas pastorales, hablando de los pastores, pero esto se aplica a cualquier miembro cuando uno va a una casa, cuando hay una situación informal. Muchas veces las conversaciones con personas inconversas también nos ayudan a tener ideas, ¿no? Nos ayudan a plantear y decir, bueno, hermanos, este sermón viene inspirado porque esta semana tuve una charla con mi mecánico y me planteó esta situación que yo veo que es algo que está pasando en el mundo, ¿no es cierto? Que está sucediendo y bueno, hoy quiero que Dios nos guíe a través de su palabra sobre este tema. Bueno, ayuda mucho también el hecho, insisto, hermanos, tengo que estar siempre abiertos a escuchar, a ver lo más que se pueda para saber. A veces con miembros débiles de la iglesia, hacen sentir al pastor o cuando los visitamos alguna necesidad espiritual común a muchos de sus oyentes, ¿no? Cuando uno tiene sus reuniones, cuando se hace un asadito, cuando nos juntamos, ¿no? Y empezamos a escuchar, que empieza a haber murmuraciones, quejas, cuando empieza a haber algunas situaciones, bueno, hay uno
uno sabe hacia dónde tiene que dirigir. Pero no hay que desaprovechar ninguna visita, ya sea de índole pastoral o yo incluso diría de índole em, ah, sin motivo, ¿no? Solo por visita, aproveche y escuche a sus oyentes. Sea muy observador, vuelvo a repetir que esto es muy importante, ¿no? Las cosas que nos rodean nos llaman mucho la atención o deberían llamarnos la atención para hablar sobre ciertas y determinadas situaciones. El predicador debe ser un atento observador de la naturaleza y de los hombres. Debemos observar mucho, mucho los comportamientos, ¿no? Los comportamientos, las reacciones. Este, ah, Ustedes van a cursar, Dios mediante, la materia de literatura sapiencial y ustedes yo le mando a mis alumnos a hacer un trabajo de observación, porque es muy importante, hermanos, el poder observar, ¿no? ¿Qué es lo que sucede a nuestro alrededor? Y entonces a partir de allí, uno puede tener ideas. Tal vez si usted presenció un accidente, todos presenciamos accidentes, ¿no? Puede surgirte una idea de la brevedad de la vida, ¿no? Y de la importancia que tiene el poner las cosas en orden, porque pues esa persona que vimos que estaba atropellada o que estaba accidentada, podemos decir, hermanos, esa persona salió con toda la esperanza de hacer muchas cosas y no volvió más. Y bueno, eso que me tocó ver esta semana me chocó tanto que hoy yo quiero traer esta reflexión para que valoremos lo que es la vida, para que pongamos en orden nuestras cosas. Nadie está exento de un accidente. En fin, hay que observar. Entonces, cuando uno observa, hermanos, pues le surgen muchas ideas, ¿no? Algo que tenemos que evitar, dice, es necesario que los sermones surgidos de tales observaciones prácticas sean verdaderos sermones, llevando un plan y un mensaje espiritual y no una larga y detallada exposición del incidente. O sea, si nosotros vamos a predicar sobre el accidente, no les vamos a contar todo lo que sucedió, ¿no es cierto? Y cómo fue y quiénes estuvieron y demás, sino simplemente esa era una idea, un disparador para llevar a cabo el mensaje espiritual que nosotros queremos decir. Hay muchos predicadores que pierden mucho tiempo en los detalles y a veces los detalles no tienen ninguna importancia. Pero eso tenemos que evitar esa parte y hacer un mensaje que tenga una intención espiritual para compartir. ¿Mm? Pero observe, hermano, observe. Y mire, yo he desarrollado mucho esa virtud, soy muy observador, demasiado para mi gusto. Lo aprendí de mi abuelita, nos sentábamos siempre fuera de la casa, que era ya muy viejita, y nos sentábamos y todas las tardes nos quedábamos ahí los dos mirando la gente que pasaba, charlábamos, observábamos lo que sucedía y uno aprende a mirar lo que hay a tu alrededor. Entonces, a partir de ahí ver cómo hoy los jóvenes se sienten solos, cómo ah, viven una vida donde se quieren comer el mundo de un bocado. Vemos a personas que sufren, en fin, un montón de cosas que pueden inspirarnos a buscar una idea general para predicar. Y lo más importante, hay que pedírselo a Dios en oración. Este, Creo que si nuestro sermón debe ser un sermón bíblico y espiritual, tiene que estar basado en esto, en esta práctica de guardar silencio, ¿no? De acallar el alma, de mirar elevar los ojos al cielo, este, respirar, escuchar nuestra respiración, cerrar los ojos, pensar en él,
estar en contacto con Él y, y pedirle que él toque, que haya un silbo suave y apacible en nuestro corazón. Y bueno, hacer un ejercicio espiritual que permita que nosotros podamos encontrar esa dirección. Hay algunas frases que me gustaron sobre el tema. Este autor dice, Harrington Evans, pedid a Dios la elección. Dios, esto que quiero hablar, ¿te parece? ¿Te parece? ¿Te gusta la idea? ¿Me aprobarías? Quiero tocar este tema el sábado, dentro de 15 días o dentro de un mes, o presentar mi examen en predicación. ¿Está bien, Señor? ¿Está bien? Pedir a Dios la elección. Esto es interesante, hermanos. Esto es un ejercicio que pocas veces los predicadores hacemos, ¿no? Siempre decimos, voy a predicar sobre esto, bueno, listo. Y más si lo hacemos de rodillas, pues peor. No da tiempo para decirle a Dios si está de acuerdo o no. Pero es algo lindo. Martín Lutero decía, haber bien orado es más de la mitad estudiado. O sea, a veces no se necesita. Sí, yo creo que hay que preparar nuestros sermones, hay que profundizar muchas cosas, ¿no? Pero siempre el ejercicio espiritual de la lectura respirada, de la lectura pausada, de la lectura divina, ¿no? De profundizar en el texto y dejar que el texto nos hable. Eso está bueno, hermanos. Eso está bueno porque entonces uno encuentra tranquilidad de saber que lo que uno va a predicar el sábado ya trae la aprobación de Dios. Y este autor me gusta mucho su definición. Gurnall dice, ¿cuánto tiempo pueden los ministros sentarse hojeando sus libros y devanándose los sesos hasta que Dios venga a darles auxilio? Y entonces se pone el sermón a su alcance, como servido en bandeja. Si Dios no nos presta su ayuda, escuchen bien, me gusta esto, anótenlo. Si Dios no nos presta su ayuda, escribiremos con una pluma sin tinta, o una virome sin tinta. Si alguno tiene necesidad especial de apoyarse en Dios, es el ministro del Evangelio, es quien puede proclamar las buenas noticias, ¿no? Cuando uno siempre se apoya en el Señor, cuando uno confía que eso que uno va a hablar no nace de nosotros, no es bronca nuestra, no queremos desquitarnos con nadie, no queremos ofender a nadie. Cuando todo eso está desvanecido, cuando todo eso está descartado de nuestra predicación, entonces uno predica con tranquilidad, porque sabe uno que viene de Dios, ¿no? Si no, como dice el autor, estaremos escribiendo con una virome sin tinta, ¿no? Entonces nuestros sermones solamente serán sermones pues lindos, sermones elocuentes. Si el predicador tiene una linda simpatía, pues será divertido, será ameno. eh, Incluso muchos dirán, este sí es buen predicador, pero si no ha sido aprobado por Dios, ¿no? En oración, pues entonces no vamos a poder lograr muchas cosas, al menos no espirituales, al menos no espirituales. Muy bien, repaso, hermanos. Entonces, para concluir la clase de este punto de ideas. El tema es el resumen del texto y del sermón concretado en una idea clara, ¿no? Hasta este momento la idea es muy general, pero enfocada, dirigida. Ha de ser, por tanto, no solamente la esencia del texto, sino el lazo de unión que va a permear todo el sermón. La idea principal tiene que bajar en todo el sermón y tiene que conectar. Todo lo que escribamos, lo que vamos a ver en las siguientes clases, tiene que conectar.
Hay una gran ventaja en poseer un tema para el arreglo del sermón, ¿no? Al tener una idea, ya uno tiene la idea, arreglar el sermón o el bosquejo del sermón va a ser muy fácil. Y se ha dicho que el tema es el sermón condensado y el sermón es el tema desarrollado. Es decir, que si uno tiene una idea ya general, un tema principal, como quieran llamarle, ya el sermón está ahí condensado. Y entonces cuando uno explica el sermón, uno desarrolla la idea. Por eso la idea fomenta la unidad del discurso, ¿no? O el tema principal, como quieran llamarlo, fomenta la unidad del discurso. Y si los argumentos, explicaciones y aplicaciones son adecuadas, permanece el tema como nota dominante sobre la mente. Por eso es la ventaja, ¿no? Del sermón expositivo, porque eso nos va a permitir que la idea quede permanente, quede bien explicada y esté bien aplicada. ¿Ah? Entonces, el oyente se va a ir escuchando por qué debe suceder con nosotros ahora que podemos entrar al lugar santísimo. ¿Mm? Debemos tener una vida transformada, purificada por el Espíritu Santo. Debemos nosotros aferrarnos a la esperanza de, de que Él es fiel y que cumple siempre lo que promete, y debemos cuidarnos, debemos motivarnos a las buenas obras y hacer el bien los unos con los otros. Esa idea, ¿no es cierto?, va a permear todo el sermón y no vamos a divagar. ¿Mm? El tema entonces, o la idea principal, ayuda para dar intensidad y firmeza al sermón. No vamos a divagar, va a estar intencionadamente dirigido, y mantener el discurso o el sermón o la media hora o 40 minutos que vamos a hablar dentro de los límites razonables del conocimiento. Por eso, ¿no? Es preferible tener el tema limitado, la idea bien clara, bien definida, y no una idea tan amplia que nos lleve a muchas direcciones y terminemos hablando de 1000 temas o de 1000 ideas, que eso tampoco es lo que queremos. Así que finalmente, predicar un sermón sin una idea, queridos hermanos, predicar un sermón sin un tema central, sin una idea definida, es como tirar sin blanco, es como tirar la flecha al aire y confiar de que va a caer en algún lado, pero eso no lo queremos hacer. Así que, bueno, esta clase y la anterior, hermanos, que estuvimos hablando sobre la idea, nos permite a nosotros, no, esa ya es para la próxima clase, pero nos permite a nosotros, pues saber la importancia que esto tiene, ¿no? Saber la importancia que esto tiene. Así que los invito y los desafío a que puedan elegir algún pasaje de la Escritura y desarrollenlo. Este, eh, ah, es muy probable que cambie la intención del foro, porque el foro que voy a alargar después tiene que ver con los títulos, pero me parece que lo voy a cambiar, hermanos. Voy a poner algunos textos en el foro y ustedes van a tener que encontrar las ideas. Porque el foro que tenía diseñado es poner un texto y que ustedes escriban, elaboren títulos. Pero me parece más fundamental que avancemos en el tema de las ideas que de los títulos, ¿no? Ya vamos a ver la próxima clase el tema del título, es importante y demás, pero para mí el hecho de que uno empiece a desarrollar y encontrar la idea, el tema principal que le va a dar curso, cauce a nuestro sermón, es fundamental. ¿Ok? Muy bien, hermanos. ¿Preguntas? ¿Quedó claro? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran aportar? ¿Alguna experiencia? Yo tengo 1000 experiencias de cuando nunca hice un sermón que no tenía ni pies ni cabeza. Y eso es malo. Pero bueno, uno aprende también. Este, ¿Preguntas, hermanos? ¿Comentarios antes de terminar la clase? ¿Ya? ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo?
¿Sí? Buenísimo. Me alegra, hermanos, me alegra. No se preocupen, seguramente cuando ustedes empiecen a elaborar su sermón de trabajo final, van a encontrar mil obstáculos. Va a decir, ¿y ahora de qué hablo? Y cuando ustedes vayan a la mitad del sermón, va a decir, no, este no, no me gusta, no me gusta, no lo entiendo. Listo, vamos a cambiar por otro. Pero bueno, la práctica hace al maestro. ¿Ok? Bueno, amigos míos, me alegra haberlos saludado. Dios los bendiga un montón. Nos vemos mañana los que están tomando espiritualidad cristiana y si no, nos vemos el próximo miércoles para lo que sí. ¿Ok? Dios los bendiga.